Hola, buenos días. Soy Adriana Maldonado Gutiérrez, residente de tercer año de hematología. Bajo la coordinación del doctor Jiménez, preparé esta clase para ustedes. Vamos a revisar el tema de enfermedad de injerto contrarreceptor aguda. Durante la charla vamos a revisar la definición de lo que es el H agudo, algunos datos epidemiológicos. Vamos a explicar la fisiopatología de la enfermedad, la manera en que vamos a evaluar y diagnosticar esto, la prevención y el tratamiento. Tenemos dos formas de H, el H agudo y el H crónico, y cada una de estas se subdivide en otras dos categorías. En cuanto al H agudo, que es lo que nos ocupa para esta plática, pues tenemos el H agudo clásico, que es el que vamos a encontrar con datos clínicos clásicos de H, como es el rash eritematoso maculopapular, los síntomas gastrointestinales que vamos a describir más a detalle más adelante, la colestasis intrahepática, y estos síntomas los vamos a ver a partir del día 0 hasta el día 100. Y el otro tipo de H agudo que tenemos es el llamado H agudo tardío, que se va a presentar con estos mismos datos clínicos de H, pero después del día 100. Y eso, lo de H crónico lo vamos a ver en otra clase, pero por comentar también los subtipos de esta categoría, tenemos lo que es el H crónico clásico, donde vamos a encontrar datos clínicos clásicos o característicos de H crónico, y vamos a encontrar lo que es el síndrome de solapamiento, donde vamos a encontrar datos clínicos de H agudo y crónico, y se va a presentar después del día 100 de trasplante. Este es un tema muy importante, ya que el H es una de las principales causas de muerte en el periodo post-trasplante. En el H moderado a severo lo vamos a observar en el 40% de los pacientes post-trasplantados. Esto va a variar dependiendo de la naturaleza del donador y de la profilaxis que se le dé al paciente para esta enfermedad, ya que sin profilaxis se ha visto que la presencia de H pues prácticamente es inevitable. El H pues lo vamos a encontrar en piel, en tracto gastrointestinal y en hígado. En cuanto a la frecuencia de afección de estos sitios, vamos a encontrarlo en piel en el 70% de los pacientes, independientemente de si es solo en piel o afecta algún otro sitio de manera simultánea. En tracto gastrointestinal 74%, hígado 44%. Y lo podemos encontrar también solo o alguna mezcla de afección en varios órganos. Por ejemplo, únicamente en piel en 15%, únicamente en hígado 4%, únicamente en tracto gastrointestinal 17%, aunque obviamente lo más frecuente es que encontremos pues varios órganos afectados al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos tracto gastrointestinal y piel el 24%, y tracto gastrointestinal, piel e hígado 24%. El H agudo en su fisiopatología está dividido en 3 fases. En la primera fase se inicia con el daño que provoca el régimen de acondicionamiento. La quimioterapia de acondicionamiento pues tiene mucho daño sobre los epitelios, el de la piel, el de los ductos biliares, y sobre todo, de manera muy importante, sobre el epitelio gastrointestinal. En esta diapositiva observamos la primera fase del H agudo. Tenemos que el régimen de acondicionamiento daña o mata las células del epitelio gastrointestinal, y de esta muerte celular pues se liberan varias sustancias que reciben el nombre de DAMS por sus siglas, patrón molecular asociado a daño,
como el ácido úrico, como la interleucina 33, como el ATP. Cada uno pues puede activar sus respectivos receptores. En el caso de la interleucina 33, induce la producción de interferón gamma por parte del linfocito T, y este interferón gamma pues ayuda pues al ambiente pues proinflamatorio para activación y quimiotaxis de otras células de la inflamación. Tenemos que en otras partes del tracto gastrointestinal se provocan, además de la muerte celular y del daño celular, pérdida de las uniones intercelulares, y esto provoca que las bacterias, virus y hongos que están en la luz intestinal puedan pasar a través de esta barrera epitelial, atravesarla y estar dentro de la circulación y pasar pues a la circulación, y aquí pues es liberado lo que vamos a llamar PAMP, que es el patrón molecular asociado a patógenos. Estas son moléculas derivadas de estos microorganismos y son identificadas por las células presentadoras de antígeno, y incluyendo aquí las células dendríticas del donador. Estas células presentadoras de antígeno pueden migrar hacia la circulación linfática y entrar en la segunda fase de lo que es el Leach agudo, donde se le presenta a un linfocito T y puede activar otras células del sistema inmune, como las células NK, otros linfocitos T, y pues tener ya una respuesta inmune pues más específica con activación de células efectoras. Vamos a revisar la siguiente fase. En este gráfico tenemos representadas las tres fases del Leach agudo, A, B y C. La parte que explicábamos ahorita, donde las células epiteliales sufren daño por el régimen de acondicionamiento, es la parte A, donde las células muertas liberan pues citocinas proinflamatorias y hay activación de algunas células del sistema inmune innato, y donde algunas de esas partículas liberadas son detectadas por las células presentadoras de antígeno, que van y presentan estos antígenos al linfocito T. Aquí entramos en la segunda fase de Leach. En esta segunda fase tenemos pues la activación de las células efectoras, la activación de los linfocitos T del donador, que estos linfocitos T, una vez que son activados, van a incrementar pues el aumento de liberación de citocinas por otras células y la expansión de los linfocitos T, CD4 y CD8 ya específicos, y de igual manera se van a estimular a células B de memoria y células plasmáticas para la producción de anticuerpos específicos. Y esta respuesta inmune ya específica pues va a ir dirigida a los órganos blancos que vamos a encontrar dañados en el Leach agudo, que es el sistema gastrointestinal, el hígado y la piel. Entonces toda esta respuesta va a tener ya especificidad contra estos epitelios, y el daño en estos tres órganos es lo que nos va a dar la clínica del Leach agudo. Dentro de los factores de riesgo para el Leach agudo tenemos la incompatibilidad HLA, que esto pues entre mayor disparidad entre el HLA de donador y receptor pues va a ser mayor la gravedad de la enfermedad, la edad,
que el donador sea femenino, la inmunización previa al trasplante y la profilaxis que se haya utilizado para el AIDS. Estos se mencionan como los más importantes, sin embargo se comentan algunos otros como la edad del donador, el uso de células progenitoras provenientes de sangre periférica y el hecho de que sea seropositivo para citomegalovirus. En lo que corresponde a la afectación en la piel, podemos encontrar rash maculopapular, eritema folicular, epidermolisis, prurito, eritema en cavidad oral, erosiones, úlceras, lesiones liquenoides, serostomía, dolor en la cavidad oral. Y aquí tenemos una fotografía que en la parte de la fotografía de la izquierda vemos un rash maculopapular y en la parte de la derecha tenemos ya un paciente con eritrodermia, con descamación. Aquí también tenemos algunas fotografías. La primera, un paciente con un rash en las manos, después ya un poco más avanzado, un paciente pues con eritrodermia, con descamación, después un paciente que tiene algunas ampollas en la oreja, que también es una forma de presentación, y después ya un caso severo con descamación de la piel. En cuanto a los datos clínicos de la afección en tracto gastrointestinal, pues van a depender del sitio en concreto que esté afectado. En el caso de la afección en cavidad oral, se va a acompañar de odinofagia, anorexia, puede haber gingivitis y aftas, y la presencia de estas lesiones pueden llevar a la presencia de sangrado o infecciones. Puede darse también el caso de que sea afección aislada del esófago, lo cual es raro, o que se acompañe más comúnmente pues de afección en otros sitios. Se va a presentar con disfagia, odinofagia o dolor torácico. En el caso de afección gastroduodenal, se va a presentar con hiporexia, saciedad temprana, dispepsia, y estos síntomas se pueden acompañar con pérdida de peso. Otros síntomas que pueden acompañar pues náusea, vómito, epigastralgia, puede haber también sangrado de tubo digestivo alto por las lesiones, y el tracto gastrointestinal inferior se va a acompañar de dolor abdominal y una diarrea secretora. Es importante decir que ya que estamos hablando de H agudo y puede presentarse pues después del trasplante, también tomar en cuenta que el paciente puede tener en las 2 a 3 primeras semanas después del acondicionamiento síntomas de mucositis que pueden confundirse con estos datos de H agudo. Después de estas 3 semanas, pues estos síntomas seguramente pues sugerirán H agudo en lugar de la mucositis por la quimioterapia. En cuanto a la diarrea, pues va a tener características de diarrea secretora, es decir, una diarrea que va a ocurrir independientemente del aporte oral que tenga el paciente y puede llegar a ser muy severa. Inicialmente se va a presentar como una diarrea acuosa y posteriormente puede presentarse con presencia de moco por la pérdida de proteínas de la mucosa gastrointestinal y puede tener también contenido de sangre por las lesiones. La pérdida de proteínas y el daño en la mucosa puede llevar además a un síndrome de malabsorción y malnutrición en el paciente, y también tomar en cuenta que cuando la enfermedad es severa se puede presentar hilio paralítico, esto también ayudado con el uso de analgésicos como morfina o de medicamentos antimotilidad como el caso de la loperamida, que se pueden utilizar en dado momento para aminorar los síntomas. El diagnóstico pues idealmente es con una biopsia por endoscopía, pero también la TAC con doble contraste nos puede ayudar a confirmar la sospecha diagnóstica basada en la clínica. Aquí tenemos algunas fotografías de colonoscopías de pacientes post-trasplantados. En la A vemos una colonoscopía de un paciente post-trasplante completamente normal. En la B se describe edema en la mucosa, pérdida de las austras y pérdida de la vascularidad.
En la C, una mucosa con edema, con exudado, con algunas áreas de necrosis y con presencia de úlceras. En la D encontramos una mucosa con edema y con algunas placas blanquecinas y pérdida de la vascularidad. En la E, esta es una endoscopía alta de un paciente con náusea y epigastralgia, y lo que encontraron fueron algunas lesiones eritematosas y la mucosa erosionada. En la F, un paciente igual post-trasplante con epigastralgia y se encontró edema y pérdida de los pliegues. Entonces, algunos datos clínicos o, datos endoscópicos que se encuentran en pacientes post-trasplante, y en este recuadro de abajo encontramos una clasificación endoscópica del 1 al 4 de la severidad del H gastrointestinal. El 1, la mucosa normal, después el grado 2 con eritema, grado 3 con erosiones o aftas, y el grado 4 con úlceras o denudación de la mucosa. El diagnóstico, pues, es con los datos clínicos sugestivos de H que ya comentamos, los que corresponden pues a cada sitio de afección, los de la piel y los de el tracto gastrointestinal. Comentamos y usamos unas fotografías. En cuanto al H hepático, pues es una colestasis intrahepática, puede haber o no ictericia, y en todo momento debe de intentarse apoyarse por una biopsia del sitio afectado. Para la estadificación del H tenemos la estadificación de Magic, que separa los órganos de afección y le da un grado según los datos clínicos encontrados. En cuanto a la piel, tenemos del 0 al 4, el 0 sin rash, 1 rash menos del 25% de la superficie corporal, el 2 del 25 al 50%, el 3 más del 50% y el grado 4 con eritrodermia generalizada de más del 50% de superficie corporal y ampollas y descamación de más del 5% de la superficie corporal. El hígado con igual afección de grados del 0 al 4 en cuanto al nivel de bilirrubina encontrado. Grado 0 con una bilirrubina total de menos de 2 miligramos por decilitro. Grado 1 de 2 a 3 miligramos por decilitro. El grado 2 de 3.1 a 6, grado 3 de 6.1 a 15 y más de 15 se considera grado 4. En cuanto a la afección gastrointestinal, divide en afección del tracto superior y afección tracto inferior. En el tracto superior, los grados 0 con ausencia o presencia intermitente de anorexia, náusea o vómito, y el hecho de que estos síntomas se presenten de manera persistente, pues lo deja como un grado 1. Para que la anorexia sea importante y se tome en cuenta, debe acompañarse de pérdida de peso, y la náusea debe durar al menos 3 días o estar acompañada de al menos 2 episodios de vómito por día por al menos 2 días consecutivos. Y en cuanto a la afección del tracto gastrointestinal inferior, lo graduamos del 0 al 4, dependiendo de la cantidad o del volumen de la evacuación o el número de evacuaciones por día. Se considera que para un episodio en el adulto se refiere a una evacuación de menos 200 mililitros, y para un niño de menos de 50 kilos un episodio es de 3 mililitros por kilo. En el caso del grado 0, pues es una diarrea de menos de 3 episodios por día o menos de 500 mililitros por día. Grado 1 de 500 a 999 o 3 a 4 episodios por día. Grado 2 de 1000 a 1500 mililitros por día o 5 a 7 episodios.
Grado 3, más de 1500 mililitros por día o más de 7 episodios por día. Y el grado 4, con dolor abdominal severo con oscilio o la presencia de sangre en las evacuaciones. Además de el grado de cada uno de los órganos afectados, se hace una estadificación del paciente en general, tomando en cuenta la afección de cada uno por separado y tomando en cuenta pues el grado de mayor afectación. Tenemos el estadio 0, donde ningún órgano está afectado. El grado 1, donde la afección es únicamente de la piel, que puede estar en grado 1 o 2. El grado 2, que puede estar la piel en afectación de grado 3 o afectación grado 1 de los demás órganos. El grado 3, donde podemos encontrar afectación en grados 2 a 3 del hígado, del tracto gastrointestinal bajo, de la piel podemos encontrar cualquier grado de afectación excepto grado 4 y de grado de tracto gastrointestinal superior podemos encontrar 0 o grado 1. Y para el grado de afectación 4 podemos encontrar la piel en grado 4, el tracto gastrointestinal superior grado 0 o 1 y grado 4 igual de tracto gastrointestinal inferior o del hígado. El manejo del leche agudo pues se da en 2 etapas, primero la prevención y después el tratamiento. La prevención está basada sobre todo en el uso de medicamentos inmunosupresores en el periodo peri y post-trasplante, con el objetivo de suprimir a los linfocitos T del donador. No hay ningún esquema como estandarizado para esto, pero se sugiere la combinación de varios de estos medicamentos y tener en cuenta pues el riesgo de infecciones y enfermedades linfoproliferativas por la supresión prolongada que tienen estos pacientes. Entonces lo que se sugiere es intentar llevar pues un balance. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería un esquema de profilaxis para H en un paciente con un acondicionamiento mieloablativo que va a ser sometido a trasplante. Se sugiere en estos casos la mezcla de ciclosporina y metotrexate o tacrolimus y metotrexate. En el caso de la ciclosporina, la dosis sugerida es de 3 miligramos por kilogramo por día por 2 días consecutivos y el metotrexate a dosis de 15 miligramos por metro cuadrado por día. En estos esquemas se sugiere también el uso de GAT en los 3 días previos a la infusión, días -3, -2 y -1. En cuanto a la manera de usar cada medicamento, la ciclosporina a las dosis que comentamos, iniciando el día -1 y cambiar a vía oral en el momento que sea posible. Se debe de ajustar la dosis según los niveles séricos del medicamento y los datos clínicos de toxicidad, con una meta en las primeras 3 y 4 semanas de 200 a 300 microgramos por litro y en los 3 meses al completarlos pues de 100 a 200 microgramos por litro. La manera de medir los niveles séricos se sugiere que se mida 12 horas después de la dosis para identificar el nivel sérico pues más bajo antes de la próxima dosis. Y la duración de la profilaxis va a ser de 6 meses en ausencia de H. Si el H está presente, pues no debe de suspenderse el medicamento y la suspensión y debe hacerse después de una disminución gradual
y obviamente, como ya dijimos, en ausencia de H, en el caso de metotrexate, la dosis que ya comentamos, iniciando en el día +1 con 3 dosis adicionales de 10 miligramos por metro cuadrado, los días +3, +6 y +11 post-trasplante. Y en cuanto a la dosis +11, se comenta que se puede omitir en caso de datos de toxicidad. Este medicamento se debe administrar en un bolo intravenoso con sus respectivos rescates de ácido folínico a las 24 horas posterior a cada dosis, de 15 miligramos cada 6 horas por 3 dosis después de la primera dosis, y las otras 3 dosis se sugiere que se acompañen de 4 rescates. En el caso de un acondicionamiento de intensidad reducida, la prevención sugerida es ciclosporina con micofenolato, y en el caso de la ciclosporina puede darse por vía intravenosa o por vía oral. La vía intravenosa se administra de la manera que ya explicamos para el acondicionamiento mieloablativo, y en el caso de la vía oral la dosis es de 12 miligramos por kilo por día distribuido cada 12 horas, y en el caso del micofenolato 30 miligramos por kilo por día, vía oral en 2 dosis, iniciando en el día +1 y ajustando el medicamento según los datos clínicos de toxicidad. La duración del tratamiento con micofenolato es de 1 mes para el trasplante relacionado, y para el no relacionado tiene una duración de 3 meses. Y también en este caso pues se sugiere añadir globulina antitiamocito igualmente en días -3, -2 y -1 antes del trasplante. El tratamiento del H va a depender del grado. El grado 1, que habíamos comentado que tiene afección solamente en piel afección grado 1 o 2, se utiliza tratamiento con esteroides tópicos. A partir del grado 2 o mayor, el tratamiento de elección son los esteroides. La sugerencia es metilprednisolona a dosis de 2 miligramos por kilo por día por un mínimo de 7 días. En algunos artículos se comenta incluso 7 a 14 días. La reducción debe realizarse en función de la respuesta del paciente, debe realizarse de manera lenta, gradual, porque si se interrumpe antes o de manera más abrupta, pues puede haber una exacerbación de los síntomas y requerir un nuevo aumento de dosis y una nueva reducción. No debe de suspenderse antes de que hayan desaparecido los datos clínicos de H. Y en el caso de afección del tracto gastrointestinal, se puede utilizar, aparte del esteroide sistémico, un esteroide oral no absorbible, como es el caso de la budesonida, a dosis de 9 miligramos por kilo por día. Es importante también comentar que se sugiere que antes del tratamiento se realice la biopsia para confirmar el diagnóstico, aunque también se comenta que pues no debe de retrasar la biopsia, no debe retrasar el tratamiento el hecho de la biopsia. La respuesta que se tiene pues depende del grado del H. Obviamente mientras más grave es, la respuesta es menor, pero en general se observa una respuesta a este tratamiento de 40 al 50%. Y es importante también pues entender que se debe de encontrar pues un balance entre los niveles de inmunosupresión y el control del H agudo, pero también pues conservar cierto grado de inmunocompetencia para el paciente contra las infecciones, ya que estas son complicaciones que se encuentran presentes pues en este tipo de pacientes en esta etapa post-trasplante. Y decíamos que hasta el 50%, la mitad de los pacientes no respondían a esta primera línea. A esto le vamos a llamar falla o refractariedad
a los esteroides, que estrictamente pues es tener una respuesta incompleta o no tener respuesta después de completar el tratamiento de 7 a 14 días o presentar progresión de la clínica después de 5 días de tratamiento o tener una recurrencia de los síntomas después de la reducción de dosis del esteroide, y esto hace al paciente pues candidato a una segunda línea de tratamiento. Esto es importante en cuanto a pronóstico, porque la refractariedad a esteroides está relacionada con alta mortalidad. En cuanto a la mortalidad no relacionada con recaída, se ha visto que es mucho más elevada en los pacientes que no respondieron a los esteroides. Tenemos aquí mortalidad a los 18 meses de 63% para el grupo de pacientes que no responden a los esteroides y de 34% para los pacientes que respondieron a esta primera línea. De igual manera, a los 2 años, 65% para los que no responden a esteroides contra 35%. De igual manera, los pacientes refractarios a esteroides se encontró que estaba más relacionado, se encontró que tenían una mortalidad relacionada a infecciones mayor que los que respondieran a la primera línea. El tratamiento de segunda línea tiene su indicación después de que el paciente ha tenido falla o refractariedad al tratamiento de primera línea, es decir, a los glucocorticoides. No hay ningún tratamiento de segunda línea, que se considere pues de primera elección. Tenemos muchos tratamientos disponibles como de segunda línea, como el micofenolato, los antifactor de necrosis tumoral, la globulina antitimocito, la fotoaferesis extracorpórea, el metotrexate, e incluso se dice que puede continuarse el esteroide con algún inhibidor de la calcineurina, y esto es también válido. Aquí tenemos una tabla que nos enlista algunos de los tratamientos de segunda línea para el H agudo. Vemos que casi todos pues van encaminados a directamente pues suprimir la actividad de los linfocitos T, que pues son el origen de la enfermedad. Tenemos en primer lugar a la fotoaféresis extracorpórea, de la que vamos a hablar a detalle más adelante, y vamos a explicar bien pues su mecanismo. Y vemos su respuesta, que está marcada aquí el 70-77%, que es de las respuestas que tienen mejor registro, y algunos efectos adversos como infección, anemia, diarrea o náusea. El GAT con respuestas de 41 al 50%, que pues son más o menos como las que se tiene con el esteroide, ¿no? Hablando de la primera línea. Tenemos otros como los antifactor de necrosis tumoral alfa, como el infliximab, el etanercept, con respuestas de 46 a 90% uno, 28 a 55% el otro. En general, pues la infección es uno de los efectos adversos más frecuentes en este tipo de pacientes. Tenemos también los anti-interleucina 2R alfa, como el daclizumab, con respuestas pues muy variables, del 17 al 82%, con efecto adverso de infección más frecuente. Y tenemos también, por ejemplo, el metotrexate al final de la tabla, con respuestas de 58 a 70%, y las toxicidades pues que ya le conocemos. Aquí tenemos otros tratamientos de segunda línea. Tenemos el ruxolitinib, que es un inhibidor de JAK, con respuestas de 45-82%. Sus efectos adversos más importantes: anemia el 60%, hipocalemia el 48%, trombocitopenia 44%, edema periférico 44%, neutropenia 37%.
Tenemos después algunos otros, como es el trasplante fecal, en el cual se registran muy buenas respuestas, pero también observamos que la presencia de efectos adversos es también muy importante, ¿no? 100% de pacientes con dolor abdominal y con diarrea. El ruxolitinib es un medicamento inhibidor de JAK1 y 2 y es un medicamento que fue aprobado ya para el tratamiento de H agudo para pacientes con refractariedad a los esteroides. Fue probado en los estudios REACH, el último se hizo en 2020, fue un estudio fase 3 donde se comparó el ruxolitinib contra un grupo control. Este grupo control pues tenía 12 de los medicamentos más usados actualmente como tratamiento de segunda línea. Algunos de los que se incluían dentro de este grupo, el GAT, la fotoféresis extracorpórea, metotrexate, micofenolato, infliximab, inhibidor de calcineurina, etanercept, y el médico investigador pues tenía la posibilidad de elegir de entre estos 12 y asignarlo al paciente que pertenecía a este grupo control. Se realizó un seguimiento de 28 días para registrar la respuesta parcial o completa y después se registró pues la permanencia de esta respuesta en el día 56. La dosis sugerida es de 10 miligramos cada 12 horas con disminución y suspensión gradual, ya que se ha observado que si se hace muy abruptamente puede exacerbarse los síntomas, al igual que pasa con el medicamento de primera línea, con los glucocorticoides. Aquí tenemos unos gráficos del estudio REACH que les comentaba. En el de la izquierda tenemos registradas las respuestas completas al día 28 de tratamiento. La primera columna tenemos el ruxolitinib y tenemos en naranja las respuestas completas y en azul las respuestas parciales. Vemos cómo las respuestas completas que se consiguieron con el ruxolitinib fueron de 34.4% en comparación con las respuestas completas del grupo control de 19.4, y viendo los totales sería 62.3 del ruxolitinib contra 39.4 de respuestas totales del grupo control, y resultó aparte pues estadísticamente significativa esta diferencia, por lo cual se concluyó pues que el ruxolitinib era mejor en cuanto a la respuesta que cualquiera de los otros medicamentos que ya comentamos como de segunda línea. En la tabla en el gráfico de la derecha están las respuestas registradas en el día 56 y a esto se le tomó pues como el porcentaje de pacientes que sostenían la respuesta. Entonces vemos que el grupo de ruxolitinib pues conservaron la respuesta del 39.6% en comparación con el 21.9% del grupo control, y resultó también esta diferencia estadísticamente significativa. Aquí tenemos otros gráficos del mismo artículo. Tenemos unas gráficas de supervivencia. En la izquierda, dos curvas de ambos grupos comparando la supervivencia libre de falla al tratamiento, y podemos observar cómo la curva de los pacientes con ruxolitinib va pues descendiendo menos, es decir, va teniendo menos pacientes con falla al tratamiento. Y observamos también las medianas de ambos grupos. Las medianas de
falla el tratamiento en cuanto al tiempo. Vemos que en el caso del grupo del ruxolitinib es de 5 meses y en el caso del grupo control de 1 mes. En la gráfica de la derecha tenemos igualmente una gráfica que compara las curvas de ambos grupos en cuanto a los porcentajes de pacientes que pierden la respuesta en relación al tiempo. Y observamos de igual manera cómo los pacientes con ruxolitinib tardan más en perder la respuesta y igualmente hay mayor número de pacientes que conservan la respuesta al final de todo un año de seguimiento. Comentábamos antes un poco de los efectos adversos asociados al ruxolitinib. En este estudio también se registraron los efectos adversos y vemos aquí una comparativa de estos con el grupo control. Vemos que la presencia de cualquier efecto adverso se presentó en el 95% de los pacientes y de igual manera el 93% en el grupo control, pues muy similar. El efecto adverso más frecuente en este caso fue la trombocitopenia para el ruxolitinib, con 33% de los pacientes. En el grupo control, el 28% de los pacientes presentó anemia, que fue lo más común en el grupo control, y la anemia se observó con el ruxolitinib en el 30%, también uno de los más frecuentes, y de igual manera infección por citomegalovirus en el 26% y edema periférico 18%, disminución de la cuenta plaquetaria sin llegar a ser trombocitopenia 17%. Son algunos de los efectos más frecuentes y vemos que en general pues son bastante similares en cuanto a porcentaje comparándolo con el grupo control. Y pues había otros efectos adversos también mencionados, pero pues se presentaban en un porcentaje muy pequeño. Vamos a hablar también un poco más de la fotoféresis extracorpórea, que es otro de los tratamientos considerados de segunda línea y de los que ya veíamos ahorita, que es de los que tiene mejor respuesta. La indicación para este pues es pacientes que tengan refractariedad a los esteroides, que tengan dependencia o intolerancia a estos. Es decir, que no sea posible pues disminuir a menos de 0.5 miligramos por kilo por día sin que se observe algún dato clínico de recurrencia del H. Entre las ventajas que observamos, pues un tratamiento seguro, eficaz y que no provoca inmunosupresión severa como si lo hacen los otros tratamientos de segunda línea. Como ya comentamos, pues la infección es uno de los efectos adversos más importantes en los otros medicamentos. De manera resumida, simplificada, la técnica consta de una leucoaféresis, una fotoactivación con 8-metoxisoraleno y aplicación de rayos ultravioleta A y la reinfusión al paciente. Vamos a explicar un poco más de esto. Aquí tenemos un gráfico que nos resume las fases de la fotoaféresis extracorpórea y nos explica la manera en cómo funciona. Primero, pues, el paciente se conecta a una máquina de leucoaféresis. Las células mononucleares se separan de la sangre periférica mediante este procedimiento y se concentran en la máquina. Se aplica el 8-metoxisoraleno, que hace estas células más sensibles a los rayos, y después se aplican los rayos ultravioleta alfa. Cuando se aplica este tratamiento, los linfocitos que fueron tratados sufren apoptosis. Cabe aclarar que los linfocitos, el total de linfocitos en la máquina, los que reciben el tratamiento son alrededor del 5 al 10%. Por lo tanto, pues el paciente tampoco es que vaya a tener pues apoptosis en la totalidad de
de los linfocitos. Y después las células dendríticas, al tener contacto con la máquina, sufren una diferenciación y después, después de todo esto, se aplica pues la reinfusión de todas estas células y al paciente de vuelta. Y esto que hace es que el reconocimiento del sistema inmune de todas estas células que reinfundimos, de todas estas células ya muertas, pues provocan una respuesta antiinflamatoria y se empieza esta pues disminución de la producción de citocinas inflamatorias y aumento de citocinas antiinflamatorias, y la respuesta inmune pues va descendiendo y se va controlando. Aparte, pues las células presentadoras de antígeno promueven la generación de linfocitos T reguladores que ayudan también a regular la respuesta. En conclusión, pues lo que hace este procedimiento es que modifica la respuesta inmune del paciente de una respuesta pues proinflamatoria a una respuesta antiinflamatoria y provoca pues con esto regulación de la función de los linfocitos T, induce disminución de la respuesta inmune e induce tolerancia. Aquí tenemos una tabla donde se resumen las recomendaciones de distintos grupos en cuanto a la indicación que tendría o que tiene la fotoféresis extracorpórea en el caso del Leach agudo. Tenemos, por ejemplo, el grupo ASFA, que lo sugiere como tratamiento después de falla a primera línea y sugiere un ciclo, es decir, 2 aplicaciones en 2 días consecutivos, realizado de manera semanal hasta la respuesta y disminuir según la respuesta hasta suspender. La categoría y el grado de evidencia que tiene la fotoféresis extracorpórea en el caso del Leach agudo es una categoría 2, grado 1C, y pues tiene también su indicación ya establecida en el caso del H crónico. Y vemos que el resto de grupos coinciden con el grupo ASFA en que sea un tratamiento de segunda línea o después de la falla a los esteroides, aunque hay algunas variaciones en cuanto a la manera que sugieren de realizarlo. Vemos, por ejemplo, indicaciones de 3 veces por semana o 2 a 3 veces por semana y suspender al momento de lograr la respuesta. Aquí tenemos una tabla donde se enlistan diversos estudios que se hicieron con pacientes con H agudo en los que se utilizó la fotoféresis extracorpórea. Vemos aquí los autores, el número de pacientes, la severidad del Leach y vienen por grado, cuántos pacientes tenían grado 2, grado 3, grado 4. El método, este es el método de la fotoféresis, que es inline o es offline, que se refiere a si tienen la máquina completa para hacer el procedimiento o si tienen que desconectar, tratar los linfocitos y posteriormente reinfundirlos. Tenemos aquí el tratamiento, cómo se llevó a cabo, la duración del tratamiento, el tiempo desde que pasó, desde que identificaron el Leach hasta que se empezó el tratamiento, y tenemos aquí los tipos de respuesta de cada de Leach en cada órgano.
con el número y entre paréntesis el porcentaje y la supervivencia de los pacientes. Vemos, por ejemplo, que en cuanto al régimen que se utilizó, pues es muy similar, es decir, lo aplicaban de 2 a 3 por semana y suspendían o descendían la periodicidad y suspendían después en el momento en que había respuesta. En cuanto a la duración del tiempo, vemos la mediana aquí, que pues es muy variado. Aquí tenemos 5 meses, de 1 a 24 meses, 74 días. Y en el tiempo que se tardó para empezar el tratamiento, vemos que en general fueron pues son unos 30 días en promedio. Y en cuanto a las respuestas, pues vemos que en general son muy buenas en la afección de todos los órganos. Vemos que pasan la mayoría del 50% y algunas 76, 67, 82, 90%. Y de igual manera lo observamos así en la afección de los otros órganos. Vemos, por ejemplo, centrándonos ya en un estudio en particular, vemos con 9 pacientes, uno con afección de grado 2, uno afección grado 4 y 7 pacientes con H grado 3. Se les aplicó aquí 3 veces por semana, después tuvo alguna mejoría clínica y se decidió hacer 2 veces cada 2 semanas por 3 meses y después se fue disminuyendo la periodicidad y se suspendió según cómo estuviera evolucionando cada paciente. La media de duración fue de 5.4 meses y fue hasta de medio mes hasta 13 meses. El tiempo que se tardaron en iniciar el tratamiento desde el diagnóstico de H agudo fue de 22 días, que iba de 9 a 47 días, y el 67% de pacientes respondieron en cuanto a la afección cutánea, 33% en cuanto al H hepático y el 60% en cuanto al H gastrointestinal. Vemos que cualquiera de estas respuestas pues es bastante buena y mejora bastante en comparación con el tratamiento que se había observado con otros tratamientos de segunda línea, aunque el ruxolitinib aproximadamente lo veíamos en el estudio pasado, estaba más o menos en el 60%. Y en cuanto a la supervivencia, el 67% en una media de seguimiento de 11 meses. Bueno, muchas gracias.